Amar lo que es, de Byron Katie. Si tuviese una oración sería esta: Dios, líbrame de desear amor, aprobación o aprecio. Amén. Capítulo 4. Hacer el trabajo sobre la pareja y la vida familiar. Según mi experiencia, los maestros que más necesitamos son las personas con las que estamos viviendo ahora. Nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos son los preceptores más lúcidos que podríamos esperar. Nos enseñarán una y otra vez la verdad que no queremos ver, hasta que la veamos. Cuando, después de mi ingreso en el Centro de Rehabilitación para Pacientes Mentales en 1986, regresé a casa con una comprensión del mundo y de mí misma radicalmente diferente, descubrí que nada de lo que mi marido o mis hijos hiciesen podría disgustarme. La indagación estaba viva en mi interior y cada pensamiento que surgía era recibido con un cuestionamiento silencioso. Cuando Paul hacía algo que antes habría provocado mi enfado y aparecían las palabras él debería en mi mente, lo único que sentía era gratitud y regocijo. Bien podía el hombre haber andado encima de la alfombra con los zapatos cubiertos de lodo, o haber dejado tirada la ropa por todas partes, o haberme gritado, o haber sacudido los brazos con la cara enrojecida, pero si las palabras él debería aparecían en mi mente, lo único que hacía era reírme de mí misma porque sabía dónde me conducía ese pensamiento. Sabía que eso conducía al yo debería. ¿Él debería dejar de gritarme? Yo debería dejar de gritarle mentalmente antes de recordarle que se quite los zapatos llenos de lodo. Recuerdo que estaba sentada en el sofá de la sala con los ojos cerrados cuando Paul entró y que al verme estalló en gritos y me dijo: "Por Dios, Kate, ¿qué demonios te pasa?". Bueno, era una pregunta sencilla. De modo que entré en mi interior y me pregunté: ¿qué demonios te pasa, Kate? No era nada personal. ¿Podía encontrar solo una respuesta para esa pregunta? Bueno, por un instante había tenido el pensamiento de que Paul no debería haberme gritado, aunque la realidad era que Paul estaba gritando. Ah, eso era lo que me pasaba. Así que le dije: cariño, lo que pasa es que he tenido el pensamiento de que no deberías estar gritando y no me ha parecido correcto. Gracias por preguntarme. Ahora todo está bien de nuevo. Durante esos primeros meses, mis hijos me buscaban y me decían lo que realmente pensaban sobre la mujer que habían conocido como madre. Si anteriormente me hubieran dicho esas cosas, habrían recibido un castigo. Por ejemplo, Bobby, mi hijo mayor, confió lo bastante en mí para decirme: siempre favorecías a Ross antes que a mí. Siempre le has querido más a él. Ross es mi hijo más pequeño. Finalmente, era una madre capaz de escuchar. Entré en mi interior en lo que me había dicho y permanecía en calma. Puede ser esto, ¿verdad? ¿Es posible que tenga la razón? Y puesto que había invitado a mis hijos a que me hablasen con franqueza porque realmente quería saber la verdad, la encontré. Entonces fui capaz de decir: tesoro, es cierto, tienes razón. Estaba muy confundida. Sentí un amor muy profundo por él, por haber sido mi maestro y haber experimentado todo aquel dolor. Y también sentí un gran amor por la mujer que había pensado que prefería a un hijo más que a otro. A menudo la gente me pregunta si antes de 1986 tenía alguna religión y yo respondo que sí. Esta era mi religión. Mis hijos deberían recoger los calcetines. Sí, esta era mi religión y pensé que nunca había funcionado. Sentía un gran gozo, una gran devoción por ella. Entonces un día, cuando el trabajo ya había arraigado en mi interior, comprendí que sencillamente eso no era verdad. La realidad era que, regañándoles y castigándoles, dejaban los calcetines en el suelo día tras día. Comprendí que si quería que los calcetines no estuvieran tirados por el suelo, debería recogerlos yo. Mis hijos se sentían perfectamente felices dejando sus calcetines en el suelo. ¿Quién tenía el problema? Lo tenía yo. Lo que había dificultado mi vida habían sido mis pensamientos sobre los calcetines en el suelo, no los calcetines mismos. ¿Y quién tenía la solución? De nuevo, yo. Comprendí que podía tener razón o que podía ser libre. Solo necesitaba un instante para recoger los calcetines y no era necesario pensar en mis hijos.
Y entonces empezó a ocurrir algo sorprendente. Descubrí que me encantaba recoger sus calcetines. Lo hacía por mí, no por ellos. En ese momento dejó de ser una tarea y experimenté el placer de ver el suelo limpio. Con el tiempo advirtieron mi placer y empezaron a recoger ellos mismos sus calcetines sin que yo tuviera que decir nada. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja y nuestros amigos continuarán provocándonos fuertes reacciones emocionales hasta que comprendamos lo que todavía no queremos saber sobre nosotros mismos. Cada vez que esto ocurra, nos indicarán el camino hacia nuestra libertad. A continuación, vamos a analizar algunos casos que nos ayudarán a comprender y aplicar con mayor efectividad el trabajo. Este caso se llama Quiero que mi hijo me llame y me invite a visitar a su familia. En este diálogo, una madre llega a comprender la aparente negligencia de su hijo. Cuando entiende que la tristeza, el resentimiento y la culpa que siente no tienen nada que ver con él y que todo está relacionado con su propio pensamiento, se abre a la posibilidad del cambio, en sí misma y en su hijo. No tenemos que esperar a que nuestros hijos cambien para ser felices. Incluso podemos llegar a descubrir que la situación que nos desagrada es precisamente que hemos estado buscando algo, la entrada a nuestro interior. Elizabeth en su hoja de trabajo escribió: Estoy triste y enfadada con Christopher porque dejó de ponerse en contacto conmigo y no me invita para que visite a su familia. Me entristece mucho que no me hable. Quiero que Christopher hable conmigo de vez en cuando, que me invite para reunirme con él, su mujer y sus hijos. Debería enfrentarse a su mujer y decirle que no quiere excluir a su madre y debería dejar de echarme las culpas a mí. Necesito que Christopher me acepte, que acepte mi manera de vivir. Y necesito que comprenda que lo hice todo lo mejor que pude. Es un cobarde, un resentido, arrogante e inflexible. No quiero sentirme rechazada por él nunca más, ni que se ponga en contacto conmigo. De acuerdo. Vamos entonces a indagar algunos de esos pensamientos de Elizabeth. Los examinaremos haciendo las 4 preguntas y la inversión. Después, veremos si somos capaces de comprender algo. De modo que empecemos. Vamos a volver a leer la primera afirmación de Elizabeth. Entonces dice: Estoy triste y enfadada con Christopher porque dejó de ponerse en contacto conmigo y no me invita para que visite a su familia. Lo primero que vamos a hacer es responder: ¿esto es verdad? ¿Es realmente verdad? Sencillamente hay que contestar sí o no. Estas preguntas no tienen ninguna trampa. No hay una manera de contestar mejor que otra. Se trata únicamente de entrar en nuestro interior a fin de ver lo que realmente es verdad. Y tal vez de volver a entrar de nuevo para ver lo que hay debajo de eso. Y todavía más abajo. No se pone en contacto conmigo ni me invita a reunirme con su familia. ¿Esto es verdad? Entonces Elizabeth hace una pausa y responde: bueno, a veces. Bueno, es que a veces es más sincero, porque se acaba de revelar que a veces sí te invita. No te invita para que te reúnas con su familia. ¿Eso es verdad? La respuesta es sencillamente no. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Elizabeth le responde: bueno, me pongo muy tensa. Cada vez que suena el teléfono mi mente se agita. Y Katy le responde: ¿puedes encontrar una razón para renunciar al pensamiento? ¿No me invita para que me reúna con su familia? Y no te estoy pidiendo que renuncies a él, pero ¿eres capaz de encontrar una razón para renunciar a esa mentira que discute con la realidad? Y Elizabeth piensa, toma una pausa y responde: sí. Ok, entonces dame una razón que no sea estresante para mantener esta historia. Y Elizabeth nuevamente, tras una larga pausa, dice: no puedo encontrar ninguna razón que no sea estresante. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a trabajar con el pensamiento: quiero que mi hijo me llame. Puedo hablarte de mi experiencia. Nunca quiero que mis hijos me llamen. Quiero que vivan su vida como ellos deseen. Quiero que llamen
a quien ellos quieran llamar, y me encanta que a menudo me llamen a mí, pero no siempre fue así. ¿Quién serías sin ese pensamiento? ¿Quién serías sin el pensamiento? Quiero que mi hijo me llame, quiero que mi hijo me invite a estar con su familia, quiera él o no quiera. Entonces Elizabeth le responde, sería una persona que podría respirar y disfrutar de la vida. Bien, qué respuesta tan interesante. Y te visitase o no, tendrías, Elizabeth, una relación estrecha con él, sin separación, íntima con él, aquí, en tu corazón. Hagamos entonces la inversión de la primera afirmación. Elizabeth continúa, estoy triste y enfadada conmigo porque dejé de ponerme en contacto conmigo misma. Así es, responde Katy. Has estado viviendo mentalmente en los asuntos de tu hijo, de modo que te has canjeado por el sueño de cómo debería vivir tu hijo. Amo a mis hijos y estoy convencida de que son capaces de dirigir su vida, al menos tan bien como podría hacerlo yo. ¿Necesitan verme? Confío en que los mejores jueces para juzgar esa situación son ellos mismos. Si quiero verlos, se lo digo y me contestarán sinceramente sí o no. Eso es todo. Si me dicen que sí, encantada. Si me dicen que no, también. No hay nada que pueda yo hacer. Esto no es posible. ¿Puedes encontrar otra inversión? Y Elizabeth responde, estoy triste porque no hablo conmigo misma. Muy bien, no hablas contigo misma. Estás mentalmente en otra parte, metida en los asuntos de tu hijo, y después sientes toda la soledad que eso provoca, la soledad de no estar aquí para ti. De acuerdo, ahora lee la siguiente afirmación, por favor. Continúa Elizabeth. Quiero que Christopher hable conmigo de vez en cuando, que me invite para reunirme con él, su mujer y sus hijos. Muy bien, quieres que te invite para reunirte con su mujer y sus hijos. ¿Eso es realmente verdad? ¿Por qué quieres estar con ellos? ¿Qué quieres que hagan o que digan? Y Elizabeth responde, lo que realmente quiero es que me acepten. Muy bien, inviértelo. Y responde Elizabeth, lo que realmente quiero es aceptarme a mí misma. Lo que realmente quiero es aceptarlos yo, aceptar su forma de vida. Katy entonces dice, sí, contigo o sin ti. Sé que puedes hacerlo porque pensabas que a ellos les resultaría muy fácil. Eso me dice que tú sabes cómo hacerlo. Si te invitan, te aceptarán. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Y Elizabeth responde, no. Muy bien. Entonces, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento, Elizabeth? Bueno, es horrible. Me provoca dolor de cabeza y tensión en los hombros. Y Katy le responde, muy bien. Así que quieres que te inviten y que te acepten. Y entonces, ¿qué es lo que tendrás? Bueno, dice Elizabeth, durante un rato supongo que tendré algo. Después, cuando me vaya, volveré a la misma historia. Muy bien, vamos muy bien, dice Katy. ¿Y qué es eso que consigues? Elizabeth entonces reconoce que es una especie de satisfacción. Bien, bien, continúa Katy. Sí. Te cuentas la historia de que te invitan y eso te hace feliz. O te cuentas la historia de que no te invitan y entonces eso te entristece. No ocurre nada más que tu historia. ¿Te das cuenta? Sin embargo, crees que es lo que ellos hacen o dejan de hacer lo que provoca tus emociones. Te estás engañando a ti misma, en su nombre, con los pensamientos que no has investigado y que rebotan en las paredes. Contenta, triste. Si estoy contenta es por tu culpa, si estoy triste es por su culpa. Aquí hay una gran confusión. Vamos a ver la siguiente afirmación, por favor. Debería enfrentarse a su mujer. Entonces Katy cuestiona, ¿es eso verdad? ¿Lo hace? Y Elizabeth dice, no. Ok, continúa Katy.
¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento, Elizabeth? Y ella dice, es horrible. De verdad me hace sufrir. Bueno, continúa Katy. Sí, porque no es verdad. Christopher, haz la guerra en tu casa y vence para que yo pueda entrar. No es eso lo que queremos de nuestros hijos. Y después de todo eso viene, es un cobarde. No nos hemos detenido a investigar. Tal vez lo que percibes como una evitación del enfrentamiento con su mujer sea realmente un acto de valentía. Quizás sea su amor por ella. Puedes encontrar una razón para renunciar al pensamiento. ¿Debería enfrentarse a su mujer? Y Elizabeth lo piensa y responde sí. Muy bien, sí. La guerra interior es una razón para dejarlo. La guerra interior provoca la guerra con el exterior. ¿Quién serías, Elizabeth, sin el pensamiento? ¿Debería enfrentarse a su mujer? Y Elizabeth dice, bueno, creo que estaría menos enfadada. Continúa Katy. Sí. Tal vez incluso verás que tienes un hijo valiente y afectuoso que hace lo que sabe hacer con una familia tranquila, aun cuando tiene una madre que piensa que debería enfrentarse a su mujer. ¿Cómo le tratas cuando tienes ese pensamiento? ¿Le lanzas una de tus miradas solo para hacerle saber que crees que es un cobarde o que te está provocando? Vamos a ver la siguiente afirmación. Entonces la siguiente afirmación es, voy a sobrevivir a esto aquí. Este trabajo significa el fin del mundo tal y como lo entendemos, continúa Katy, y constituye la apertura hacia la realidad tal como es, con toda su belleza. Lo que ya es verdad es mucho mejor, sin necesidad de ninguna planificación mía. Ahora mi vida es tan sencilla que he dejado de dirigir el mundo en mi mente. Y mis hijos y mis amigos me lo agradecen mucho. Vamos entonces con la siguiente afirmación. La siguiente afirmación es, debería dejar de echarme la culpa a mí. ¿Eso es verdad? ¿Debería dejar de echarte la culpa? ¿Ahora quieres controlar sus pensamientos, incluyendo a quién deben o no culpar? Este pensamiento me dice que quieres controlar la mente de tu hijo por completo. Sabes lo que es mejor para él. Incluso sabes o crees saber lo que debería estar pensando. Discúlpame, Christopher. No pienses a menos que yo te diga qué pensar. No pienses hasta que yo no quiera que lo hagas. No culpes a nadie si yo no estoy de acuerdo en quién tiene la culpa o no. Después veremos lo que podemos hacer con tu mujer. Y por cierto, te quiero, mamá. Bueno, la afirmación vamos a leerla de nuevo. Debería dejar de echarme la culpa. Entonces, Elizabeth, ¿es verdad que él te echa la culpa? ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Elizabeth lo piensa, se ríe, lo vuelve a pensar y Katy responde. ¿Y qué es lo peor que él podría decir para echarte la culpa? ¿Qué es lo que nuestros hijos en general pueden decir de nosotros que no queremos escuchar? Elizabeth lo que piensa es, mi hijo pensaría, al echarme la culpa, que no fui una buena madre, que no soy una buena madre. Bueno, ¿puedes encontrarlo? Pregunta Katy. ¿Puedes encontrar en un lugar en el que sientas que no hiciste lo que una buena madre debió haber hecho o debería haber hecho? Y Elizabeth dice, sí. Ok, continúa Katy. Si uno de mis hijos me dijera, no eres una buena madre, yo podría contestarle sinceramente. Por ejemplo, decirle, mira cariño, puedo entenderlo. Viajo por todo el mundo y casi nunca estoy físicamente cerca de ti ni de mis nietos. Gracias por hacerme cobrar conciencia de ello. ¿Qué me sugieres? Entonces, mis hijos y yo lo tenemos todo en común. Me dicen aquello que quizá no he llegado a descubrir por mí misma. Entro en mi interior para ver si tiene la razón y hasta el momento siempre la han tenido. Es cuestión de que me adentre lo bastante profundamente en la verdad a fin de descubrirla.
Puedo ir hacia el exterior y atacarles a ellos y a sus ideas sobre mí en un intento de cambiar su forma de pensar y mantener mi falta de conciencia. O bien, puedo entrar en mi interior y buscar una nueva verdad que me libere. Esta es la razón por la cual digo que cualquier guerra debe manifestarse en el papel. La indagación nos lleva a encontrar las respuestas, pero en nuestro interior. Y cuando mis hijos me dicen, eres una madre maravillosa, puedo entrar en mi interior y encontrar también esa verdad. No tengo que dirigirme, en este caso a ellos, y decirles, bueno, gracias, gracias, y vivir para demostrar esa verdad. Sencillamente entro en mi interior y encuentro, soy una madre maravillosa. Y entonces no es necesario diluirlo dando esas gracias. Puedo sentarme en silencio con mis 2 hijos y dejar que las lágrimas de la dicha corran por nuestras mejillas. El amor es tan grande que es posible morir en él. El yo muere al consumirse plenamente en ese amor. Amor es lo que somos, y el amor nos volverá a recuperar enteros. Así de sencillo. Mis hijos siempre tienen razón, mi hija siempre tiene razón, mis amigos siempre tienen razón, y yo debo aceptar todo lo que dicen o sufrir. Soy todo lo que dicen que soy, y todo lo que siento que necesito defender me impide cobrar una conciencia plena de quién soy en realidad. De modo que, cariño, vamos a invertir esa afirmación. Entonces Elizabeth, al invertir la afirmación, obtiene: yo debería dejar de culpar a mi hijo. Excelente, continúa Katy. Tienes que trabajar en ello. No es él quien debería trabajar en esta cuestión. Él está ocupándose de su familia. Eso de dejar de echar la culpa es tu filosofía y debes vivirla tú. Eso te mantendrá muy ocupada y permanecerás fuera de los asuntos de tu hijo, y es ahí donde comienza tu vida. Empieza por donde tú estás ahora mismo, no por donde está él. Vamos a ver la siguiente afirmación. Necesito que Christopher me acepte, que acepte mi manera de vivir. Bien, detén tu vida, Christopher. Acepta mi manera de vivir. Eso es lo que realmente necesitas. ¿Es verdad? Y Elizabeth dice, no, eso no es verdad. No necesito que Christopher acepte mi manera de vivir. Entonces, vamos a invertirlo. Necesito, y continúa Elizabeth con la inversión. Necesito aceptarlo a él y aceptar su manera de vivir. Eso me hace sentir mucho mejor. Claro, continúa Katy. Sí, su manera de vivir. Tiene una familia maravillosa. No te invita a meterte en su vida con todos tus conceptos, como el de que debería enfrentarse a su mujer, el de que debería apreciarte y bueno, parece un hombre muy sensato. Y Elizabeth afirma que efectivamente Christopher es un hombre muy sensato. Continúa Katy. Podrías llamarle y agradecérselo. Algo así como, hijo, gracias por no invitarme. No he sido alguien a quien realmente te hubiera gustado tener cerca. Y ahora lo comprendo. Entonces, aquí todos nos reímos, ¿verdad? Y tal vez podrías decirle que le quieres y que estás trabajando en el concepto del amor incondicional. Así que, corazón, todavía nos queda otra inversión. Entonces, la siguiente inversión es: necesito aceptarme a mí misma y también aceptar mi forma de vivir. Muy bien. Vamos a darle entonces un respiro al hijo y a enterarnos de que está dentro de nosotros, en este caso está en ti, Elizabeth, a quien corresponde aceptar tu forma de vivir. Ya sé que te resulta muy sencillo aceptarlo porque tú esperabas que a él le resultara así de fácil. Examinemos la siguiente afirmación. Necesito que comprenda que lo hice todo lo mejor que pude. La pregunta siguiente es, ¿eso es verdad? Y Elizabeth dice, no. Muy bien. ¿Cómo reaccionas cuando tienes el pensamiento de que necesitas que comprenda que lo hiciste todo lo mejor que pudiste? Elizabeth, claro, después de pensarlo, responde, me siento herida y enfadada. Es como si estuviera en el infierno.
Bien, bien, Elizabeth. Ahora dinos, ¿quién serías sin ese pensamiento? ¿Quién serías sin hacer esa historia en la que te consideras una víctima? Es la historia de una dictadora que no se puede salir con la suya. Y aquí tenemos a esa dictadora. Deberías decirme que lo hice todo lo mejor que pude. Es una locura. ¿Quién serías sin esa historia tan triste? Bueno, sería una persona libre y dichosa, responde Elizabeth. Claro, eso resulta muy excitante. Ya serías lo que quieres que él vea en ti. Una madre que antes lo hizo todo lo mejor que pudo y que ahora ama a su hijo. De todos modos, él nunca podría saber realmente quién eres. No es posible. Esto es lo que yo te digo. Sáltate al intermediario y sé feliz y libre desde donde te encuentres en este instante. Una vez que lo hacemos, nos convertimos en personas tan afectuosas que nuestros hijos se sienten atraídos hacia nosotros. Y es que tienen que estarlo. La mente narradora, la proyectora de la historia, ha cambiado. De modo que el mundo que proyectas tiene que cambiar también. Cuando soy clara, mis hijos tienen que amarme. No tienen otra opción. El amor es lo único que soy capaz de proyectar o ver. Entonces, el mundo entero no es otra cosa que mi historia que regresa a mí, proyectada en la pantalla de mi propia percepción. Por completo, examinemos la siguiente frase. Es un cobarde. ¿Eso es verdad? Porque hasta el momento pareciera que él ha tenido que enfrentarse a una madre tigresa. Pero Elizabeth dice, bien, soy una cobarde, invirtiendo la afirmación. Katy continúa y le dice, sí, le utilizas a él para que te haga feliz, pero él no está por la labor. Es un maestro brillante. Todos tenemos a los maestros perfectos, no hay error. Veamos algunas afirmaciones y vamos a invertirlas entonces. Es un resentido. Entonces, yo estoy resentida. Es arrogante. Yo soy arrogante. Él es inflexible. Yo soy inflexible. Muy bien. Si has estado confundida durante una temporada, eso es todo. Solo un poco de confusión aquí y allá. No pasa nada. Hasta aquí, Elizabeth ha entrado en llanto. ¿Por qué? Pues ella dice que ha estado deseando todo esto desde hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo ella deseaba salir de esta confusión. Pero ahora todos lo hemos deseado durante mucho tiempo. Ahora es el momento de hacerlo. Y a la inversión de la frase no quiero sentirme rechazada por él nunca más, entonces es estoy dispuesta a sentirme rechazada por él. ¿Por qué? Porque si cuando te rechace todavía sientes dolor, entonces comprenderás que tu trabajo no está terminado. Y él es el maestro. Continuará rechazándote hasta que lo comprendas. Tú eres responsable no de rechazarle a él ni de rechazarte a ti misma. Indágalo y concédete tu libertad. Entonces construyamos una frase como estoy deseosa de sentirme rechazada por él. Es bueno que duela. El dolor es la señal de que estás confundida, de que estás viviendo una mentira. Juzga a tu hijo, escribe tus afirmaciones, haz las 4 preguntas, invierte las afirmaciones y cobra conciencia del dolor que puede esto causar en ti. Eres la solución a tu problema, a tu aparente problema. Ni la madre ni el hijo han hecho algo malo. Se trata sencillamente de una confusión, eso es todo. Mediante el trabajo podemos llegar a comprenderlo.